Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante en el programa vamos a estar con Ricardo Galarza analizando la tensa situación que se está viviendo en Medio Oriente. Pero ahora estamos con el líder y candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Gracias por estar, Pablo. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Te lo habían preguntado pila de veces porque esto ocurrió en el 2014, cuando dijiste que no votabas al blancos y colorados porque representaban colectividades que eran los sectores más conservadores, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esas declaraciones hoy a la distancia? Y las veo como que en aquel entonces nosotros entendíamos que esa era la situación. Hay todo un proceso de 2014 al 2019. Hay un proceso en donde, para empezar, el Frente Amplio tiene un tercer gobierno muy malo desde el punto de vista de las realizaciones, demuestra un agotamiento de su ciclo, digamos. Sobre todo que había dicho que iba a cambiar el ADN de la educación, se dice que la reforma de la seguridad social es necesaria, pero no se ejecuta. Hubo la explosión de un montón de situaciones que habían ocurrido en el gobierno anterior, muchas de ellas, como la de ANCAP, como la de regasificadora y otros asuntos. Se lleva adelante una Antelarena a pesar de que el Tribunal de Cuentas observaba cada una de las decisiones. Entonces había necesidad de un cambio. A su vez, hay que recordar, en el 19, el planteo del Partido Colorado con Talvi a la cabeza era un planteo que se había corrido, tanto que nos sacó un montón de votos a nosotros en la elección del 19, y el propio Lacalle Pou ya también tenía un planteo bastante más... alejado del liberalismo tradicional. Digamos. A mí me dio esa impresión. Entonces eso hizo posible la posibilidad de un acuerdo, digamos, hacer posible un entendimiento. ¿Ustedes son los comunistas de la coalición multicolor? o la pata izquierda, llamémosle así. La radical, digamos. Lo de comunista no me gusta. Es una alegoría, es una alegoría. Está Pero bien. ¿cómo es así? Ser de izquierda, digamos, y sobre todo teniendo un caudal tan pequeño dentro de la coalición. Nosotros somos socialdemócratas, ¿no? Pero justamente yo creo que a la coalición le hemos hecho mucho bien. Yo siempre digo, esa calificación de que este es un gobierno de la derecha, etcétera, etcétera, no es correcta. Es un gobierno, desde nuestro punto de vista, la verdad, y me animo a defenderlo, es un gobierno de centro, moderado, con una pata derecha sin ninguna duda, que está no solo en Cabildo Abierto, también hay sectores del Partido Nacional o del Partido Colorado que pueden calificar como derecha, pero también está del otro lado lo que somos nosotros, pero también sectores de los partidos tradicionales. Entonces, yo creo que la resultante, cuando uno lo analiza y lo comparás con cualquier gobierno de esos de derecha en el mundo, somos diferentes. Hemos tenido una sensibilidad social en todo el tema de la pandemia, por ejemplo, muy importante. Terminamos recuperando el poder adquisitivo del salario, que fue una promesa un compromiso que yo asumí y que lo asumí también en nombre del gobierno. Salario, trabajo y programa lo vamos a dejar para los otros bloques. Dos preguntas en una, digamos, ¿no? Porque ya de la seguridad, del plebiscito de la seguridad social ya hemos hablado, ya no hay cómo, ¿no? Pero no igual. Pero no pensás. Por las dudas. Pero no pensás que no importa si es un 50, un 40 o incluso un 30 que están dando las encuestas a favor del plebiscito. ¿No es una señal de alarma para el sistema político? A ver, el problema es que esto está revestido de una cosa que es linda, atractiva. Ese es el problema. El problema es que cuando vos lo escuchás, es un canto de sirenas. Pero ese es el problema. Ese es el problema, pero la gente tenés que explicarle por qué ese canto de sirenas te lleva al arrecife. Ese que estás diciendo vos sigue siendo el problema. Sí. Que los dirigentes no están logrando comunicar, digamos. Es cierto que no es fácil comunicar ante un argumento tan sencillo, ¿no? Exacto. Eso es cierto, pero también hay como una cosa de que los liderazgos, aquello en el frente cuando vas que decía renuncio y me voy, esto es así, ¿no?
hay una, no digo una ruptura, pero hay como una cosa mucho más lábil entre la ciudadanía y los dirigentes políticos, ¿no? Puede ser, el tema es difícil, es complejo. Sí. Los que tenemos que explicar por qué es un desastre que se aprobara ese plebiscito, tenemos que explicarlo de una manera que a veces no es fácil de que se capte inmediatamente, porque a la gente le dicen, bueno, votá porque así te puedes jubilar a los 60, incluso se miente porque se dice volver a los 60, en realidad todavía estamos con la edad de 60 hasta que los menores de 50 lleguen allí, y después se va a ir corriendo, dentro de 10, 15 años vamos a tener la edad de 65, y era inevitable, pero bueno, pero todo eso hay que explicarlo, y a la gente obviamente le prefiere tener la posibilidad de retirarse más joven, a pesar de que es claro que en el mundo los países que tienen las características demográficas nuestras, todos o la gran mayoría tienen edad de retiro más alta. Pero también es posible que aunque vos le expliques no entiendan, porque estamos hablando que la gente no entiende un texto simple. Bueno, quizás haya también un problema de comprensión o de atención. A veces también es que la gente está en otros temas. Hoy la atención está muy dividida, muy multiplicada, porque tenés el celular, las redes, la información te llega de distintos lados, y entonces la gente presta atención a diversas cosas, y son muchas las cosas que están disponibles. Es que hay que explicar. Hay distintas cosas de enfatizarlo o de minimizarlo, digamos, ¿no? Vos dijiste, lo peor que le puede pasar al país es que gane el Frente Amplio. No es peor que, desde tu perspectiva. Yo dije, lo peor que le puede pasar al país es que se apruebe este plebiscito. Porque yo te vi decir esto eso. es lo peor que le puede pasar al país es que se apruebe este plebiscito. Esto está por encima de todo. Sin ninguna duda. Se ha transformado como en el dato para preocupante. Mi análisis indica eso, que va a tener tantos impactos múltiples en distintos aspectos de la vida de la sociedad uruguaya, que es el principal problema. Después, por supuesto, yo creo que el Frente Amplio no tiene una propuesta alternativa interesante, porque ¿sabés por qué? Porque yo creo que se ha dedicado todo el periodo a criticar lo que se hacía en el gobierno, desde el principio, desde el primer día, desde el tema de la cuarentena obligatoria y la libertad responsable. De ahí en adelante todo fue esto no, y se olvidaron de pensar qué harían en su lugar. ¿La campaña no se ha vuelto un poco así también? Hoy el oficialismo está cobrándole cuentas al frente. Bueno, nosotros tenemos propuestas, tenemos ideas, hablaremos de ellas seguramente. Otra vez, no te estoy atribuyendo a vos esta, no sé si llamarle falencia o qué, pero vos propusiste firmar un documento conjunto por el tema del plebiscito, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué? No tiene por qué ser contradictorio, pero ¿por qué nunca nadie propuso firmar un documento conjunto por la primera infancia? Bueno, y atrás de eso te hago otra pregunta. Se lo pregunto a todos y no logro llegar a una conclusión que sea, no sé, que me deje conforme a mí mismo, ¿no? ¿Cómo es posible, en los grandes temas que el país tiene, pobreza, infancia, seguridad, educación, no te digo un plan de gobierno conjunto, pero 3 puntos, Pablo, 3, ¿viste? 3 arriba de la mesa y todo firmar. Mirá, ¿qué pasa? La verdad que ha habido intentos, y te voy a recordar uno que fue exitoso, Cuando ganó Mujica, en el 2010, convocó a 4 grupos de trabajo para hacer acuerdos de Estado, digamos. Sí, me acuerdo de Bonomi, la seguridad pública, me acuerdo. Había uno en seguridad, otro en educación, el tercero no me acuerdo, pero el cuarto, esos 2 primeros no anduvieron, el tercero tampoco. No anduvieron, no hubo acuerdos, no se lograron acuerdos relevantes. ¿El otro cuál era? El otro era energía, y ahí cambió, o sea, ahí hubo un acuerdo multipartidario. El Uruguay tenía un problema energético importante, en el 2009 fue un tema de campaña, la gente probablemente se haya olvidado, pero era relevante. ¿Y ese acuerdo cuajó en hechos? Sí, claro, y el 2014 el tema de la energía se había resuelto. ¿Te das cuenta? Porque logramos una matriz energética sostenible, porque se lograron acuerdos para avanzar. Es muy importante eso que está diciendo, es muy importante, pero ¿por qué no logramos en infancia, por ejemplo? ¿Por qué pasa? A ver, en seguridad, también recordando el pasado, en el 2016 yo estaba en el Senado y le planteé a Tabaré Vázquez hacer un ámbito de seguridad, y se discutió. Y tuvimos 3 meses yendo a la Torre Ejecutiva todos, y hubo algunos acuerdos muy puntuales que además no se cumplieron.
por ejemplo, el sacar el Instituto Penitenciario del Ministerio del Interior. Eso era consenso de todos. Sigue siendo. Sí, pero no Sigue se hace. siendo. Pero no se hace. Eso es un gran problema, ¿no? Es uno de los temas que tenemos pendientes. Yo creo que además es clave para mejorar la seguridad, que el INR tenga un proceso de reestructura y un cambio significativo. Es absolutamente indispensable, ¿no? Entonces, en infancia nunca nos sentamos a armar un acuerdo entre todos. Nosotros venimos levantando esa bandera hace mucho tiempo, ahora le damos una prioridad número 1. ¿Alguna idea? Acabamos de largar. Contame. Sí, en estas horas acabamos de largar una idea que es la posibilidad de que el gobierno emita un bono infancia, un bono con deuda pública, en donde entonces los ahorristas puedan elegir comprar esos bonos, que van a ir toda esa plata que se recaudaría por la emisión del bono, van directo y con único objetivo reducir la pobreza infantil. Y el inversor tendría su retorno. El inversor lo que hace es invertir allí en vez de invertir en otros bonos de otras características, pero tiene un destino definido, que es la reducción de la pobreza infantil. Yo creo que eso va a generar interés en mucha gente de poder apoyar y ayudar de esa manera. Es buena la idea, ¿eh? Exacto, porque además si los resultados de la política de combate a la pobreza infantil son buenos, entonces va a haber un rédito mayor, o sea, esa persona va a tener un rédito mayor. El Estado no tiene entonces que discutir el debate presupuestal de dónde saca la plata. Todo el mundo habla, pero nadie dice dónde va a salir la plata. Bueno, aquí está la respuesta. Nosotros se lo planteamos esto o mejor dicho, lo conversamos con el presidente de la Bolsa, con Urraburu, Ángel Urraburu, y él nos dio todos los parámetros que podrían ser necesarios. Es una tendencia en el mundo esta idea de bonos de objetivo social, que a mí me parece que está muy buena, porque es ganar, ganar, ganar. Es decir, gana el Estado porque no tiene que entrar en la rebatiña presupuestal para este objetivo, porque consigue el dinero a partir de lo que los ahorristas invierten. Gana el ahorrista, porque el ahorrista va a tener su rentabilidad y además después retirará la plata de cuando se venza el bono. ¿Lo vas a hablar con los demás candidatos de la coalición? Lo planteamos y lo vamos a plantear en el Compromiso por el País, una vez que pasemos el 27 de octubre. Está bueno. Es uno de los objetivos. Y sobre todo ganan los hogares pobres, Sí, claro. que son los que van a beneficiarse de esa situación en donde vamos a tener los fondos necesarios para atacar puntualmente ¿Seguro? Algo que es un debe de hace 40 Pero años. por Dios. Sí. Seguro no alcanzará, pero ojalá prospere porque de a poco hay que empezar. Y claro, y es que la ventaja de los bonos es que vos podés emitir de a poco e ir ejecutando, y en la medida que vas ejecutando y vas necesitando más, vas emitiendo Porque más. tenés la liquidez ahí, aparte. Claro, inmediata. ¿No vamos a la tanda y seguimos? Sí, cómo no. Seguimos en la mira con el candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, ex ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, en la medida que... Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Cuando está el BPS, cuando la buena parte de las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, como los salarios, lo define economía, ¿no? Cuando la Seguridad Social... sí, yo ya sé que hay acuerdos, pero hay lineamientos también que bajan de economía, ¿no? No, que se negocian con economía y con OPP. Pero en ese caso, ¿el único papel es de mediador? No, el Ministerio de Trabajo tiene, para empezar, tiene en su área la política de empleo, que tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante medidas de promoción del empleo. Nosotros hicimos una nueva ley de promoción del empleo para sectores vulnerables, la posibilidad de desarrollar programas como Yo Estudio y Trabajo, como jornales solidarios, en fin, con una serie hay varios de ese tipo de propuestas de políticas activas de empleo. Tiene el área de inspección, que es muy importante porque es lo que controla y protege a los trabajadores, de que los derechos de los trabajadores estamos se frágiles cumplan. igual en inspecciones, ¿no? Como en todo el Estado, ¿no? Nosotros durante el periodo que a mí me tocó habíamos aumentado la cantidad de inspecciones. ¿A cuánto? ¿Cuántos inspectores hay? Yo no me acuerdo ahora, pero deben haber, en total debe haber unos 70. ¿Para todo el país? Sí, en todo el país. Sí. Y lo que hacemos siempre es que a mí me llegaba una denuncia e inmediatamente hablábamos con el inspector y arrancaban a controlar si efectivamente esa denuncia era verdadera o no, y después se hacen controles de rutina
que tienen alguna lógica. Hay un plan nacional de inspecciones en este momento, o sea que esa es un área muy, muy importante. Y después está toda la negociación colectiva e individual, porque también están los asuntos individuales que atendés, que una persona va al Ministerio de Trabajo porque la echaron y entiende que lo que le pagan no es lo correcto, etcétera. Entonces, y después, la negociación colectiva es un área donde obviamente acordás con economía, sí, pero la pauta la acordamos. O sea, las 3 rondas salariales que hubo durante el periodo que yo estuve... ¿Juega un papel realmente el Ministerio cuando vos tenés una fuerza acá y otra fuerza acá que sí, absolutamente, juega, porque, a ver, en la negociación colectiva como está pautada en Uruguay, sí, donde el gobierno, lo primero que el primer paso de una ronda salarial es que el gobierno viene y en el Consejo Superior Tripartito presenta su pauta. Y esa pauta pasa a ser un poco la referencia para la negociación entre las partes. Les gustará más o menos a unos o a otros, y esa pauta a su vez fue resultado de un diálogo entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, obviamente el presidente... No se parte de cero porque si no sería un debate, una pulseada permanente. De todas maneras, ahí hay un debate en OIT, donde los empleadores están reclamando que en realidad el gobierno tiene demasiada injerencia en la negociación salarial, y en el mundo, es verdad, la OIT tiene el criterio de que el gobierno participe solo en la fijación de los mínimos, sí, que en el resto se encargan bipartitamente, pero Uruguay tiene una larga tradición tripartita y hasta ahora no ha cambiado. Obviamente será objeto de debate en los próximos tiempos, seguramente, pero entonces el rol del Ministerio de Trabajo es justamente un rol de negociación y de acuerdos que nos salió muy bien. La verdad, yo tengo una evaluación muy, muy favorable. Positiva. De lo que ocurrió. Incluso en la conflictividad. Cuando vos ves la conflictividad de este periodo de gobierno... ¿Cómo definirías al movimiento sindical? Bueno, es heterogéneo, muy heterogéneo, al punto de que este tema del plebiscito de la seguridad social tuvo 3 posiciones distintas. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, al final terminan acordando entre 2 sectores la peor de las propuestas, pero había un sector, un tercio prácticamente del movimiento sindical, que decía: no juntemos firmas, no hagamos plebiscito, modifiquemos la ley de seguridad social en el próximo periodo. Pero por más que se le señala el FAPIT, ¿no? Estamos lejos de un peronismo. Sí, yo creo que es un movimiento sindical donde hay de todo, donde vos tenés sindicatos más duros, sindicatos más moderados, dirigentes sindicales que son más propensos al diálogo y al acuerdo, dirigentes sindicales que son... como en la política. Y sí, en parte sí. También es verdad que el paradigma general del movimiento sindical es un paradigma muy tributario de un esquema de la lucha de clases. Eso los lleva a pensar siempre en términos de avances y retrocesos de conquistas con respecto a un ideario que en definitiva... Que trasciende lo meramente laboral. Exactamente. Pablo, hay un componente ideológico que los marca mucho, ¿no? Una cosa que se le reconoce desde la oposición a este gobierno es aumentado los puestos de trabajo, ¿verdad? Sin duda. Pero sí. El señalamiento que se le hace es que son puestos de baja calidad. Sí, eso es. Y ahora, pero a ver, dale. Yo me pregunto, ¿no es lo lógico? O sea, en un país donde 6 de cada 10 desertan de la educación, donde dependemos, la economía depende de factores y tormentas externas de las cuales no tenemos un manejo, ¿no? O sea, no es natural que el mercado sea reactivo a lo que el Estado le ofrece a la gente para formarse, sí. ¿no? A ver, varias cosas. Primero, efectivamente, el Uruguay es muy permeable a tormentas que son muchas veces externas, porque además Uruguay es un tomador de precios a nivel internacional y su desarrollo económico depende de coyunturas que en general no maneja. Y en particular en este periodo de gobierno tuvimos 3 eventos, por lo menos, quizás 4, muy adversos. Nada más ni nada menos que la pandemia, que hacía un siglo que no había en el mundo y que nos tocó a nosotros. La sequía, la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y el caso argentino, la competitividad de precios con Argentina, que fue un impacto enorme en el comercio, fundamentalmente en el litoral, pero también en el resto del país. Entonces, todas esas cosas nos pasaron en 4 años. Realmente es una cosa excepcional. Y a pesar de eso, y a pesar de haber heredado una situación donde se habían perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años de gobierno del Frente Amplio, nosotros vamos a terminar con 80.000 más que en el 2019.
Eso es un gran éxito. Y además, si le agrego que además se bajó la tasa de informalidad en 3 o 4 puntos, por ahí anda, entre 3 y 4 puntos, pongamos 3,5, es más impresionante todavía, porque esa cantidad de puestos de trabajo, en proporción, implica mayor formalidad. Pero vayamos a la calidad. Y bueno, pero justamente la formalidad tiene que ver con la calidad, porque el formal es el que aporta a la seguridad social, tiene derechos jubilatorios, tiene derecho al seguro de paro. Está bien. El otro tema son los ingresos. Bueno, y la calidad del trabajo, que viene una máquina y te sustituye. Bueno, pero yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que es verdad, pero también se crean nuevos puestos. Ahí el gran desafío es la capacitación laboral. Claro, porque el nuevo puesto que se crea necesita más capacitación. Otras calificaciones. Entonces, el gran desafío está en la educación y en el INEFOP, llamémosle así. O sea, la capacidad que tiene el Uruguay de darle a su gente, en tiempo oportuno, una calificación acorde con lo que se viene. ¿Funciona el INEFOP? Sí. ¿Funciona bien? Sí, yo creo que ha funcionado muchísimo mejor que en el periodo pasado. Tenemos un promedio de unos 50.000 trabajadores capacitados por año. ¿Hay cómo hacerlo crecer? Yo creo que hoy está funcionando con buen criterio, está con el énfasis puesto en las dos cosas que son las habilidades, porque pronosticar el futuro del trabajo es muy difícil, pero hay dos cosas que seguramente sí son requeridas para el futuro. Una, las habilidades digitales. Y otra, las habilidades blandas, las que tienen que ver con capacidades de trabajar en equipo, de tener iniciativa, de no faltar, de no llegar tarde. Y en esas cosas es que el INEFOP se puso el foco, y la verdad que fue una cosa muy, muy positiva, además de lo que significaron oportunidades concretas en sectores donde había que tomar decisiones, ¿no? Pero fíjate vos que en este periodo nosotros tuvimos teletrabajo, que se aceleró enormemente por la pandemia, después vino el trabajadores por aplicaciones y después vino inteligencia artificial. O sea, en 4 años, 3 modificaciones del mundo del trabajo que hablan en el sentido de lo que tú decís, que el cambio del mundo del trabajo es fenomenal, y ahí hay un desafío que a mí me tiene muy preocupado, que es que la educación no cambia a ese ritmo. Eso está claro. Y hay que pasar de la idea de que las reformas son hitos a que la transformación educativa es permanente. Pablo, ¿es posible con estos niveles de productividad bajar la jornada laboral? Con estos niveles de productividad yo creo que no. No. Por eso yo le dije al PIT-CNT cuando largó esa idea en mayo del 22 o del 23, no, del 22, dije, el 23, la previa es mejorar la productividad, y de hecho pusimos a andar un grupo de trabajo en el Ministerio sobre el tema de la productividad, porque el salto de productividad es indispensable no solo para el tema de la jornada de trabajo, es indispensable para que la economía crezca a un ritmo que nos permita sostener el nivel de empleo y el nivel de salario, el nivel de bienestar que los uruguayos hemos construido, que será para algunos insuficiente, para mí también, hay cosas que hay que mejorar, hay gente que tiene ingresos bajos, mucha gente tiene ingresos bajos que a uno le gustaría que fueran mejores, pero para eso tenés que mejorar la productividad. Esta pregunta se la hago a todos los candidatos. La asignación familiar. Los expertos en cuestiones sociales y de educación dicen que en sí misma no es una buena herramienta para que los niños, para canalizar, para que los niños vayan a estudiar. Pero luego, sacando el concepto, la importancia de la educación desde una perspectiva social, lo que se dice es, bueno, cuando una prestación es retributiva o contributiva, en los sectores más bajos no influye, porque es tan poca la plata que no le hace la diferencia. Yo creo que tiene que ser mucho más fuertes. Pero vos seguís partidario de que quien no manda a sus hijos a estudiar se le quite la asignación. Yo soy partidario de mantener la condicionalidad, pero que sea oportuna. ¿Qué quiere decir esto? No tiene sentido que vos controles la situación de la asistencia escolar después de las vacaciones de julio, cuando ya el daño está hecho. Entonces, eso se convierte simplemente en un castigo, y es perder para el hogar, porque por un lado el chiquilín ya no fue y ya no puede reengancharse porque estás en la segunda mitad del año, y a su vez pierde la asignación familiar. Entonces yo lo que creo es que hay que controlarlo de manera más continua, de manera tal de que realmente funcione como lo que yo quiero que sea, que es un aliento para que el gurí vaya a la escuela. O sea, yo le digo, señores, ustedes tienen que mandar al chiquilín a la escuela. Entonces te lo controlo antes de Semana de Turismo, te lo controlo
después de antes de las vacaciones de julio. Entonces hay un permanente y hoy en día se puede controlar. Pero mantener la condicionalidad. Yo creo que sí. Tratá de responderme el Pero breve. es por una señal, Yo he sido crítico de los jornales solidarios, ¿no? Porque la idea es, le damos un trabajo a una persona, que es un trabajo muchas veces inventado, porque no se necesita. Cuando termina, esa persona está parada en el mismo lugar que estaba cuando arrancó. ¿No es mejor darle ese dinero para que en ese lapso se eduque, se forme, pagarle un salario para que estudie y cuando termina está parado en otro lugar? Yo creo que ese puede ser un camino interesante, ¿sí? Me parece una alternativa. De todas maneras, siempre ha habido. Uruguay trabaja en la época de los gobiernos del Frente, era la misma lógica, un nivel de ingresos bajo, pero siempre hubo trabajo subsidiado porque, claro, las urgencias obligan a que tenés que tener alguna forma de respuesta. Claro, pero la plata está. Es la misma plata. Sí, pero al final del periodo. No, yo soy. A ver, y tenés un instrumento que es el INEFOP. Bueno, o sea, lo podés canalizar a través de vos lo podés canalizar a través del INEFOP con cursos podría cortos. Ser mejor, ¿no, Pablo? Claro, sí. Vamos a una tanda y volvemos. Seguimos en la mira con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Cuál dirías que del programa de gobierno del partido es el corazón, es el más importante que vos destacarías? Si tuvieras que decir, bueno, armamos una institucionalidad, la coalición gana, y yo tengo que, me dan la oportunidad de meter una de mis ideas ahí. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que hay un trípode de 3 indicadores tremendamente negativos del Uruguay de hace muchísimo tiempo, no de este gobierno ni del anterior, hay que ir muy para atrás para encontrarlo. Uno es el que hablamos hace un rato, que tiene que ver con la pobreza infantil. O sea, si vos tenés en un país que entre los niños hay el doble de pobreza que entre el resto de la población y encima nacen pocos niños... 10 veces ahí, entre los mayores de 65, ¿no? Exactamente, 10 veces con respecto a los mayores de 65. Ahí hay un gran problema porque esos gurises que se crían con dificultades luego tienen una propensión a abandonar el sistema educativo mucho mayor. Segundo, lo que tú hablaste en el bloque anterior, 5 de cada 10 aproximadamente gurises en edad de terminar enseñanza media se fueron antes. En la media, en los sectores más pobres, 8 casi. Claro, por supuesto. Es absolutamente desigual por nivel socioeconómico. Y tercero, que yo creo que es la resultante de los dos anteriores, el desempleo juvenil. Entre los gurises de 14 a 18 años, el desempleo es el triple que en el conjunto de la población. Hoy estamos en el 8 en la población, pero entre los gurises de 18 a 24 años es 25%, es un disparate. Entonces, acá está el foco. Y el foco es volver a hacer construir la idea de que en el Uruguay el camino de ascenso social es a través del estudio y el trabajo. Que yo creo que eso se ha roto, que era una cosa mucho más fuerte en el pasado como cultura dominante en Uruguay, estaba muy metido en la cabeza de los padres, de los abuelos. ¿Sabés que me gustaría que cuando yo preguntara sobre seguridad pública me respondieran esto? Sí, bueno, ¿no? pero es que esto es lo que permite, porque la deserción estudiantil en la media, ¿para dónde van esos Pero eso muchachos? 18-24 eso es las cárceles. Claro, por supuesto. Por eso tienen esa edad en las cárceles. Totalmente de acuerdo, por eso digo, acá está la clave, el núcleo duro que tenemos por delante es pobreza infantil, deserción estudiantil, desempleo juvenil. Esas 3 cosas que están imbricadas absolutamente, ahí hay que poner el foco y generar la idea de que el trayecto de estudio y trabajo, primero estudio, después trabajo, o estudio y a la vez empiezo a trabajar, ese es el camino de ascenso social, que históricamente en Uruguay estaba muy metido en la cabeza y lo hemos perdido para una parte de la población. Y ahí es donde hay que poner el énfasis y eso te pega favorablemente en el tema de la seguridad, de una manera más genuina, que en la seguridad, en la pobreza, un montón de cosas, exacto, digamos, ¿no? O sea, exacto. Entonces, si vos me preguntás, acá está la preocupación del Partido Independiente es esa. Y ahí están puestos los principales focos. Por supuesto que para que esto ocurra tenés que tener recursos. Y para tener recursos hay que crecer a una velocidad mayor. Tenemos que aumentar el ritmo de crecimiento y eso implica mejorar productividad y competitividad del sistema productivo, implica lograr una apertura más fuerte al mundo, implica que el Estado se reforme, que es uno de los grandes asuntos pendientes. Ahí tenemos una idea a favor del mundo del trabajo, que es que los trabajadores por cuenta propia
puedan tener un subsidio por cese de actividad. Esto yo lo viví muy directamente en la pandemia. Los dependientes tenían seguro de paro, vos lo mandabas al seguro de paro parcial, y los mantenías, los sostenías. El trabajador por cuenta propia, es decir, el que factura, como Literal E, como monotributo Mides, puede pasar de 100 a 0 de un día para el otro y no tiene ninguna cobertura. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo, y esa es otra de las medidas que vamos a poner arriba de la mesa, es que se cree un subsidio por cese de actividad, equivalente a una suerte de seguro de paro de los dependientes. O sea, que la persona que le dice, mirá, no me factures más porque no te necesito, pueda ir a un subsidio que equivalga al 50% del promedio de su facturación del año último. Te podría dar un montón de argumentos, no voy a entrar ahí, pero me llama la atención, aparte, como yo fuera de cámaras te ponderaba la presencia de Daniel Radío en la Junta de Drogas, un hombre del Partido Independiente, a quien yo realmente admiro. Me llama la atención que vos apoyes los allanamientos nocturnos, ¿sabes? Yo creo que primero, es una medida, no es el cambio de la noche al día en materia de seguridad. O sea, yo no creo que vaya a cambiar mucho. Creo que hay argumentos razonables para decir, el allanamiento nocturno está permitido en cualquier ámbito excepto en la vivienda. Y es verdad que las viviendas, algunas, son lugares donde se aprovecha esa situación para destruir prueba o para delinquir sabiendo, porque los delincuentes saben mejor que nosotros cuáles son las reglas de juego. Y yo creo que la policía, ¿por qué no va a poder allanar si hay orden judicial? Siempre es con orden judicial, nunca se puede hacer... ¿No te llama la atención que la policía no esté a favor de esto? Algunos, depende, ¿no? Hay distintas opiniones dentro del mundo policial. Y ellos lo que más bien piden es que haya ciertos implementos, equipamientos, y eso me parece que sí, que es necesario, porque obvio. Yo sabés lo que siento... Pero en esas condiciones no hay problema. Que después de que se generaron determinadas circunstancias, las medidas que vos ponés para frenar esas circunstancias pueden ser peores. Yo te pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe que en las cárceles hay droga, que circula, hay corrupción policial, hay droga. A un radical de la represión dice, vamos a hacer una cosa, vamos a tapiar las cárceles y a partir de mañana no entra ni un gramo de droga, que hubiera sido lo ideal al comienzo. Si vos haces eso, se genera un fenomenal síndrome de abstinencia. Total. Que te prende en fuego la cárcel, ¿entendés? Entonces, después de que vos cometiste el error, no lo podés solucionar de un día para el otro. Tenés que generar las condiciones para salir de ese error. Para salir. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo con el tema del hacinamiento. Yo creo que no hay posibilidad de una reforma carcelaria, que yo creo que es fundamental. Ahí yo comparto plenamente la mirada de Juan Miguel Petit sobre lo que hay que hacer. Si vos no tenés la capacidad de trabajar diferenciado con distintos grupos de presos, de personas privadas de libertad, porque no es lo mismo el pesado que el primario, no es lo mismo el que está por un delito económico que un delito de Pablo, sangre. Siempre comento, este gobierno fue el primero, tenemos problemas en las cárceles del 90, el primero que mide la reincidencia. Nunca se había medido la reincidencia. ¿Cómo vas a aplicar políticas públicas? Y cuando ves lo que es la reincidencia en Uruguay y la comparás con los países que más o menos funcionan bien, tenés más del doble. No la podés, a ver si me entiendes, Pablo, no la podés comparar porque en Uruguay no se mide la reincidencia. La sacamos a olfato, no se mide la reincidencia. Pero este año hubo una medición que dio más del 70%. Pero recién se está haciendo una medición como se debe exactamente hacer, técnicamente. Lo que yo sé, porque habiendo recorrido algunos países, es que en los países donde funciona bien está en el 30, o menos del 30. Acá estamos más del doble. Y eso tiene que ver con que las cárceles no rehabilitan. Bueno, en esto hay consenso del sistema político, ¿o no? Total, sí. Hay consenso, ¿no? Nosotros totalmente de acuerdo. Pero vos no escuchás a todo el mundo que dice lo mismo. Y que la inseguridad no se resuelve si vos tenés la canilla abierta, que son los institutos penitenciarios. 26 presos salen cada día. Sí, totalmente de acuerdo. Y te digo más, nosotros que votamos la LUC, el capítulo de seguridad hubo unos cuantos artículos que no los votamos, porque no creímos nunca, yo se lo dije al presidente en su momento, que el camino sea aumentar delitos y penas. No creemos en ese camino. Esa es la realidad. El Partido Independiente tiene desde ese punto de vista una mirada distinta. Creemos sí en penas alternativas, creemos en desarrollar los mecanismos también para que esas penas alternativas se puedan cumplir con garantías y con certezas,
pero no en la idea de que vos aumentás delitos y penas y con eso resolvés el problema, porque no es verdad. No ocurre eso, se te va generando una acumulación en donde incluso mucha gente se te, dicho de manera medio grotesca, se te echa a perder. ¿Estás de acuerdo? Va para el camino de la continuidad de la delincuencia. Yo te digo lo mismo, ¿no? repito, soy como una murga que en todos los tablados dice lo mismo. No es lo mismo aplicar políticas públicas sabiendo, porque hay experiencia internacional, de que al final del camino hay una luz, o aplicar políticas públicas sabiendo que es un camino permanente. ¿Vos pensás que se puede ganar la guerra a las drogas? No, yo soy de los que cree que el camino es un camino... A ver, yo creo que necesitas un contexto internacional que cambie de opinión. La batalla hay que darle, porque tenemos convenios internacionales, sí, pero también es cómo la das. Por supuesto que vos tenés que enfrentar al narcotráfico, pero está claro, desde mi punto de vista, que no va a ser digamos, que si yo dedicara todos los recursos, ponele que podés hacer ese cambio automático, todos los recursos que hoy el mundo destina al combate y la represión de la droga, a la rehabilitación y a la prevención, tendríamos un mundo mucho mejor. Sin duda. Esa es mi convicción. Pero no de ahora, hace muchos años que pienso de esto. Pablo, ¿cuál pensás que es, qué cosas pensás que valorás que están en el debe de esta administración? Bueno, de alguna manera estos temas que recién hablábamos, que no es de esta administración, es de varias administraciones para atrás. Podríamos decir que son del país. Sí, de décadas para atrás. Sí. Pobreza infantil, deserción estudiantil, desempleo juvenil, sin duda que ese es un debe. Creo que el gobierno tuvo un gran gesto de coraje, que fue encarar la reforma de la seguridad social. La verdad, porque vos decías, a ver, excusas para patearla para adelante había. Sí. La pandemia, perdimos el tiempo, no sé qué, ya pasó, no sé qué. Sin duda. Y sin embargo, hubo una decisión muy valiente de decir, esta es una reforma que no es demagógica, que no trae votos. Que incluso si lo hubieran dejado más libre, él hubiera sido una reforma un poco más profunda, porque sabemos que esto va con sí, con no, dentro de unos años va a haber que retocarlo. Pero además es una reforma con equidad en varios sentidos. Una equidad, por ejemplo, en un tema que el plebiscito de la seguridad social lo pretende hacer de golpe y a lo loco, de una manera que lo que hace es aumentar el déficit, pero nosotros las jubilaciones más bajas, con el complemento solidario que se creó en el proyecto, en la ley actual, la del año pasado, va a ir creciendo las jubilaciones más bajas de una manera gradual y sostenible, de equidad. De equidad también es ir a una convergencia de los sistemas, de los subsistemas de seguridad social. Y de equidad también es que el jubilado pueda trabajar, que son tres cosas que van en la línea de una lógica de equidad. Y lo otro es gradual, no es un cambio repentino, drástico de un día para el otro. Yo esta ley la defiendo a muerte, nos parece que lo que logra no es eliminar el déficit, ni siquiera frenarlo, sino que la curva esa que Danilo Astori nos mostraba cada año en la rendición de cuentas, de que era un déficit que se iba al diablo de manera ascendente, casi vertical, bueno, ahora se aplana, siempre y cuando el plebiscito no salga, ¿no? ¿Tenés buen diálogo con Álvaro Delgado? Sí, claro, sí. ¿Con Andrés Ojeda? También, lo conozco mucho menos, ¿no? Con Andrés Ojeda, hasta por razones generacionales. Con Delgado compartimos 5 años en el Parlamento, en el Senado y luego en el gobierno. ¿Con Manini Ríos? Con Manini tengo un diálogo razonable. ¿Razonable? Sí, tenemos diferencias enormes. Él se pasa relajando a los míos, ¿no? Sí. Yo no tanto a los de él. No tanto a los de él, pero ¿Vos pensás que es una cuestión? me relaja a Daniel Radío, a Mónica Botero. ¿Vos pensás que es una cuestión, digamos, ideológica en términos de la letra, o es una cuestión más de piel, decir, estos vienen de la izquierda? No, yo creo que hay un tema ideológico, es real. O sea, yo creo que hay diferencias ideológicas entre el Partido Independiente y Cabildo Abierto, claramente, las hay. Por ser de alguna manera las dos puntas de la coalición. Y la coalición debería tener... Son legítimas también, ¿no? Está claro. Hay algunos proyectos que han ido del Poder Ejecutivo al Parlamento y en el Parlamento se ha armado confusión. ¿Pensás que tendría que haber una institucionalidad ahora que si la coalición se asienta entre medio del Ejecutivo y el Parlamento? Yo creo que en este periodo funcionó razonablemente bien. Al fin y al cabo vos mirás y decís... Está bien, pero algunas cosas se podían haber evitado, ¿verdad? No sé si un ámbito institucional hubiera evitado eso. ¿No te parece que...? Pues la bancada parlamentaria funcionó y funcionó bien, la bancada de la coalición. ¿No te parece necesario? No fue necesario en este periodo con las características de que habíamos arrancado casi al momento de empezar el gobierno, con diferencias, etcétera, y había que cuidar. El presidente es uno también, El presidente jugaba
jugó muy bien. Una fuerza de liderazgo que de pronto sí, ¿no? Yo creo que eso jugó. existió. Ahora, claro, la coalición sobrevive, la coalición podría tener un segundo periodo de gobierno, que es lo que aspiramos nosotros. Nosotros queremos un segundo periodo de gobierno de coalición con un PI más fuerte, ¿no? Más grande, con más peso para hacer estas cosas que recién yo mencionaba. Pero una continuidad de la coalición, y quizás ahí sí decir, bueno, ya llevamos más de 5 años, capaz que hay que establecer una institucionalidad. ¿Para vos hace una diferencia el liderazgo de la calle que si fuera Delgado? Es que cualquier persona es distinta a la otra. El estilo de conducción de cada uno es diferente, sin duda. Y si me tocara a mí, también sería distinto al de la calle Pou y al de Delgado, sería el mismo. Me parece que es así. Pablo, te quedo enormemente agradecido por haber estado. Encantado, un gusto grande. Gracias, mucha suerte. Igualmente, que tengamos todos suerte. Sí. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.